Dispositivos de almacenamiento permanente. Tipología, instalación y configuración. Disqueteras son sin duda uno de los componentes integrantes del PC más usados. Estos dispositivos permiten leer y grabar unidades de disco flexible que el usuario podrá intercambiar con otras máquinas. Evolución de las disqueteras. Existen dos formatos fundamentales, disqueteras de 5 1/4 y de 3 1/2, aunque inicialmente se comenzó con un formato mayor, el de 8 pulgadas con 1 MB de capacidad en 1971. Pasados 5 años aparece el formato de 5 1/4, que solo leía por una cara, logrando capacidades de 160 kilobytes. Posteriormente, y gracias a dos cabezales de lectura, se trabaja con ambas caras duplicando la capacidad. Con la llegada de la HD High Density o alta densidad, se consiguió llegar a los 1,2 MB. En el caso de la disquetera 3 1/2 se intentaron corregir todos los defectos que había tenido su predecesora. Nace en 1987 consiguiendo 720 KB, el doble de densidad y 1,44 MB en alta. Indiscutiblemente es la más usada. Cualquier unidad de HD es capaz de trabajar con DD, pero no a la inversa. Aún así, IBM afirmó en su día que cualquier disco DD formateado desde un AT con disquetera HD sería reconocido por este. Ahora bien, no garantizaba el reconocimiento por un XT de DD. Existe un formato adicional poco estandarizado conocido como alta densidad, mejorada, capaz de trabajar con discos de 3 1/2 en formato de 2,88 MB. Composición de los discos. Su estructura está compuesta por caras, cada uno de los lados físicos del disco. Aunque obviamente todos los discos tendrán dos caras, no siempre se ha aprovechado ambas. Sectores son las áreas obtenidas al trazar un diámetro imaginario. Pistas: cada uno de los anillos concéntricos al eje que se encuentran en cada una de las caras. Características de una unidad de disco. Cualquier tipo de unidad tiene una serie de características que son de interés a saber. Sensibilidad: se trata del ancho de pistas que es capaz de leer la cabeza de la disquetera. Un mayor número de pistas aumenta la densidad, pero también hace que el ancho de las pistas sea menor. Aunque se guarda una distancia de seguridad entre pistas, cabe la posibilidad de error si la cabeza no está lo suficientemente ajustada para leer o escribir donde debe. Velocidad de rotación. Dentro de una disquetera se produce varios tipos de movimientos. Uno de ellos es el de rotación alrededor del eje. Esta velocidad es de 300 revoluciones por minuto. En el caso de las unidades de 5 1/4 de alta densidad, donde dicha velocidad aumenta hasta 360 revoluciones por minuto. Centrado: hace referencia a la posición física del disco introducido con respecto al eje de giro de la disquetera, ya que la lectura-escritura sobre disco se realiza de manera tangencial, es necesaria una correcta alineación. Tangencia: se trata de la posición que la cabeza de lectura-escritura debe adoptar para trabajar con el disco, ya que los datos están escritos de forma circular, se debe acceder a ellos de forma tangencial. Una mala colocación de la cabeza repercutirá en problemas con los discos. La máxima desviación admitida es de 0,65 grados. Histéresis: define la tolerancia de la cabeza en el momento de posicionarse sobre una pista, en función del desplazamiento. Identificación lógica de una disquetera y patillaje. La conexión a la controladora se realiza mediante un cable plano de 34 líneas, para indicar si se desea trabajar con una unidad de disco de forma que se denomine A o B. Se puede hacer de tres modos en cuanto al nivel hardware se refiere:
y por supuesto, en cualquiera de los casos es preciso indicar al PC el tipo de la disquetera que se está usando en la BIOS. Habitualmente, desde el estándar CMOS Setup, las opciones son las siguientes. Chip terminal. Se trata de un sistema ya en desuso. Algunas disqueteras antiguas poseían un chip en su circuito impreso que era el encargado de actuar como resistencia terminal. Así, si se deseaba configurar la unidad A, se dejaba puesto y para B se extraía de la placa. Jumper. Se trata de un proceso análogo al anterior. Algunas disqueteras podrían inhibir su resistencia terminal mediante un jumper que conseguía tal fin. En esencia, este proceso hace que el jumper actúe como un conmutador que habilita un circuito resistivo u otro conectado a masa según la indicación del usuario. Cruce en el bus. Se trata del sistema más usado y vigente en la actualidad. Consiste en un pequeño cruce de hilos en el bus de las disqueteras. En dicho bus circulan, entre otras, dos señales independientes de activación del motor y dos señales independientes de selección de unidad. El cruce se produce en el propio cable, por lo que no es necesario la actuación del usuario, excepto obviamente en la correcta configuración de la BIOS. Los Floptical son unos dispositivos de lectura-escritura totalmente compatibles con los discos de 3,1 en cualquiera de sus densidades, fabricados con una sustancia de ferrita de bario en lugar de dióxido de hierro como los disquetes. Se trata de un dispositivo magneto-óptico de apariencia casi igual a la de un disquete, que usa un sistema de direccionamiento a partir de un diodo láser que lee una pista con una serie de orificios. Este sistema permite alcanzar velocidades de acceso de hasta 40 megasegundos. Unidades magneto-ópticas. Se trata de otra solución de almacenamiento masivo de información. El primer dato que llama la atención al usuario es la duración del soporte, ya que tiene una vida media estimada de 30 años y, por si fuese poco, sin ningún tipo de alteración si se ve sometido a campos electromagnéticos. Esto viene dado por su peculiar sistema de escritura. Al introducir un disco, se calienta la superficie del mismo hasta alcanzar los 200 grados centígrados. Es bajo esta temperatura cuando el disco se vuelve permisivo en cuanto a la magnetización de su superficie. La lectura en este sistema se realiza mediante un láser de pequeña intensidad proyectado sobre la superficie del disco. Según se produzca el reflejo de haz de luz, se determinará si se habrá encontrado con un 0 o un 1 lógico. La velocidad aproximada de lectura es de unos 60 kilobytes por segundo. Los pendrive son módulos de memoria que oscilan entre 64 megabytes y 4 gigabytes, aunque todo parece indicar que poco a poco se irán superando estas capacidades. Su funcionamiento es sencillo. En los modelos más cómodos basta con conectar a un puerto USB para que sean reconocidos automáticamente si se dispone de un sistema operativo actual, o, en caso contrario, previa instalación de drivers. No obstante, estos pendrives no han quedado solo como instrumentos de almacenamiento. Además, incorporan funciones como reproducción de archivos de MP3, sincronización de emisoras de radio y posibilidad de grabación digital.